Atención, lo expuesto en este vídeo no representa la opinión de su creador. Si eres una persona susceptible a ofenderte por temas como el racismo, antisemitismo o supremacismo, recomiendo cerrar el vídeo inmediatamente, debido a que la finalidad de este vídeo es únicamente aprender y entender una ideología. No está hecho ni para defender ni para criticar, simplemente para entender, y que posteriormente al entendimiento el espectador elabore su propia opinión. Doy por entendido que si te has quedado hasta aquí, eres una persona lo suficientemente inteligente como para no tomarte este vídeo como algo personal, sino simplemente didáctico. El nacionalbolchevismo, mejor conocido como comunistas nazis, es una ideología que busca una unión transversal de dos ideologías que en un principio serían diametralmente opuestas y enemigas entre sí, como lo fueran el comunismo y el nacionalsocialismo. Y de manera inesperada, esta unión la llevaron a cabo de manera fructuosa, uniendo la rama nacionalista stalinista y la rama más socialista del nazismo, creando una ideología que no sería ni de izquierdas ni de derechas, sino de tercera posición. Pero no adelantaré los hechos. Lo primero que debemos es realizar una cronología del dogma para poder entenderlo y ya después abarcar lo que es el presente de esta ideología. Esta ideología tuvo un origen dogmático en dos países de manera cuasi paralela. Dos países que tienen en común una cosa, y es que tras la Primera Guerra Mundial sus imperios cayeron. Estos dos países serían Alemania y Rusia, y se encontraban en una situación de cambio social bastante rápido, que originaron a múltiples ideólogos que serían considerados como nacionalbolcheviques para la posteridad, aun cuando el concepto ni se había definido. El primer ideólogo y precedente de este nacionalbolchevismo sería un ideólogo alemán profesor de Derecho en Berlín, Paul Sbaja, cuyos escritos en 1919 hablaban de la gran importancia de una unión entre Alemania y la Rusia soviética contra el Tratado de Versalles. Esta unión entre Rusia y Alemania sería el precedente muy importante para las ideas euroasiáticas o la teoría del Heartland, que para los nacionalbolcheviques es un pilar fundamental. El posterior ideólogo más importante sería uno perteneciente al SPD alemán, Ernst Nikisch, que acuñaría el término nacionalbolchevique y hablaría de la importancia del nacionalismo de izquierda, siendo estos discursos nacionalistas razón suficiente para que fuese expulsado de su partido, pues en aquella época en la mayoría de los partidos pertenecientes a la Comintern, los discursos nacionalistas estaban vetados, pues el Comintern en aquella época abogaba por un socialismo-comunismo internacional y no daba cabida a ninguna idea de nacionalismo. Ernst Nikisch, tras su expulsión, mediante la divulgación de su periódico Widerstand, donde exponía sus ideas nacional-bolcheviques, consiguió agrupar tanto jóvenes de izquierda como de derechas en la década de los 20 y 30. En 1933 se volvió parte de la oposición del nazismo y sería enviado a un campo de concentración en el 37, saliendo en el 45. Y los terceros y últimos a destacar en Alemania, que influenciaron bastante la ideología del nacionalbolchevismo, serían los hermanos Strasser. Para algunos nacionalbolcheviques los hermanos Strasser no deberían estar aquí, pero no podemos negar que sus ideas influenciaron a varios ideólogos del nacionalbolchevismo. Los hermanos Strasser eran dos miembros pertenecientes al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, de la rama más socialista dentro del nacionalsocialismo, que incluso llegaron a tener una gran posición dentro del partido y que llegaron a tener un conflicto contra Adolf Hitler, otro miembro del partido que estaba ganando bastante popularidad. Sus ideas tuvieron gran fama en el norte de Alemania, en las zonas más agrarias, y en cambio las ideas de Hitler tuvo gran fama en las zonas industriales del sur de Alemania. Sus ideas consistía en una especie de apoyo, colisión, unión transversal con los marxistas más nacionalistas del Partido Comunista Alemán, y también consistía en unos proyectos bastante agrarios que eran nacionalistas
nacionalistas y antisionistas, pero abogaban más por una Alemania agraria que una Alemania industrial, una de las principales diferencias que tenía con los hitlerianos. Y tuvo tanta fama que consiguieron que muchos marxistas se fueran al Partido Nacionalsocialista Alemán e incluso hicieron que Goebbels fuera strasserista, pero esto no duró mucho porque luego, con la noche de los cuchillos largos, Hitler llevó una gran purga dentro del partido y se deshizo de ellos, monopolizando el nacionalsocialismo únicamente como hitleriano y haciendo que el strasserismo sea una rama totalmente aparte del nacionalsocialismo. Pero tenemos que quedarnos con lo básico: el strasserismo es, de forma bastante simple, la rama más socialista, o que aboga más por el socialismo, dentro del nacionalsocialismo, que también es conocido como nazismo. Por ahora solo estaba hablando de Alemania y había mencionado que en el otro imperio, en Rusia, también estaban surgiendo diversos movimientos nacional-bolcheviques. Pues bien, estos movimientos nacional-bolcheviques surgieron sobre todo durante la Guerra Civil Rusa, que, si nos acordamos muy bien, esta Guerra Civil Rusa provocó una gran emigración masiva de rusos blancos, pero no blancos de piel, sino de ideología. Recordemos que habían dos bandos, el bando rojo y el bando blanco. El bando rojo estaba a favor de la Rusia soviética y el bando blanco estaba a favor de Rusia, independientemente de la ideología. Muchos la asocian con el zarismo, pero no es así. El zarismo es una rama más dentro de la Rusia blanca, como lo serían los mencheviques, que eran los socialdemócratas más moderados dentro del Partido Socialdemócrata Ruso, que posteriormente a la Guerra Civil Rusa sería el Partido Comunista Ruso. Pues bien, varios ideólogos comunistas, para evitar que los blancos siguiesen marchándose de Rusia, pensaron que se podía reformar la Rusia de Lenin a una Rusia más nacionalista y menos internacionalista, pero esto no se pudo llevar a cabo hasta que Lenin, que era un internacionalista, líder de los bolcheviques, murió y subió Stalin al poder, que era un comunista nacionalista. Y en 1930 ya se podía ver diversas características nacional-bolcheviques dentro del poder soviético, tanto en la propaganda como en la política, porque en la política, por ejemplo, tendríamos las purgas stalinistas, que, si lo vemos de cierta perspectiva, se encargaron de tirar a muchos sionistas comunistas internacionalistas dentro del partido bolchevique. Y también podemos ver otro movimiento político nacional bolchevique, como es el pacto de Ribbentrop y Molotov, que haría honor de manera no intencionada a los pensamientos del anterior ideólogo alemán Paul Baja, que, como mencioné anteriormente, estaba a favor de una alianza entre Alemania y Rusia. Y muchos diréis, ¿y dónde están los ideólogos, o cómo se llamaban los ideólogos nacional-bolcheviques de la época? La cuestión es que no habían ideólogos. Lo que los nacional-bolcheviques cogen de esta época es la propia época y sus líderes, y quienes se podrían destacar más, o quienes influenciaron más al nacional-bolchevismo, serían los propios políticos stalinistas de la época, destacando específicamente a dos: Joseph Stalin, que es el dirigente de la URSS de aquel momento, y Lavrenti Beria, que es el excomisario de la NKVD de la Unión Soviética. Y esto convierte a los nacional-bolcheviques en stalinistas. No seguían las palabras ni de Marx ni de Lenin, que hay que tener en cuenta que también eran judíos, sino seguían las palabras de Stalin, unas palabras conservaduristas, nacionalistas, pero seguían siendo socialistas comunistas. Así que, de manera resumida, después de haber explicado el principio del dogma y ya poder hablar del propio nacional-bolchevismo y su desarrollo en Rusia, podemos quedarnos con la idea de que el nacional-bolchevismo es un comunismo nacionalista con toques conservadores, con toques euroasiáticos, antisionista que no antisemita, con algunos toques propios del nacionalsocialismo más socialista, y que, en pocas palabras, sería capaz de unir dos ideologías que normalmente la gente calificaría como diametralmente opuestas. Para hablar del transcurso del nacionalbolchevismo en Rusia, nos debemos de fijar en la figura más importante de esta ideología, Eduard Limonov. Es verdad que hay otras figuras importantes, pero Eduard Limonov es sin duda la más importante porque fue el que fundó el primer partido nacionalbolchevique en el mundo. Pues bien, para entender el transcurso del Partido Nacional Bolchevique, primero deberíamos fijarnos en la biografía de su fundador, Eduard Limonov. Eduard Limonov, nacido en 1943 en la República Socialista Soviética Rusa, pero que creció en la República Socialista Soviética Ucraniana, no era, al contrario de lo que nos podríamos imaginar, un ciudadano modélico soviético, pues, como él mismo decía, se dedicaba al contrabando de pantalones vaqueros, ya que él tenía habilidades de costura y los vaqueros estaban prohibidos en la URSS, solo lo podían comprar propios turistas occidentales cuando venían al país, y también se dedicaba a la creación de poesía, un acto bastante peligroso debido a que la literatura en la URSS solía estar censurada. Eduard Limonov, en su juventud en la URSS, era una figura bastante reconocida en los círculos underground de la propia sociedad soviética, pero a pesar de ello, él no estaba satisfecho y quería ser más famoso, quería poder vivir libremente como un artista y no que algún día le detuviese la KGB por tener actitudes antisoviéticas.
así que tras casarse con otra artista decidió fugarse a los Estados Unidos y acabó viviendo en Nueva York. Y para sorpresa de algunos, su vida no acabó siendo mejor que en la Unión Soviética, ni como artista ni como ciudadano. Como escritor no consiguió la fama que él quería, también hay que decir que no se molestó en aprender el idioma inglés, seguía hablando en ruso. Y como ciudadano sí que tenía libertades, pero tal como derechos laborales o bienestar no tenía, vivía explotado como un inmigrante más. No solo eso, que el gobierno estadounidense se limitó a darle refugio, a darle cobijo en los Estados Unidos, pero nunca le dieron más allá de una ayuda económica para poder adaptarse a la sociedad estadounidense. Sí que es verdad que recibía cursos de inglés junto a otros inmigrantes, sobre todo latinoamericanos, pero nada más. Todo esto favoreció a que estuviese más cómodo con las minorías de los Estados Unidos que con los propios estadounidenses, y sobre todo si sumamos el factor de que su mujer lo había dejado por un rico estadounidense. Y de los pocos estadounidenses que le hacían caso, la mayoría eran pertenecientes al Partido Comunista de los Estados Unidos o tenían alineaciones comunistas, y se pasaban el día con él hablando sobre el comunismo de la URSS, sobre los factores de los idiomas dentro de la Unión Soviética, unos a favor y otros en contra de la libertad de idiomas, sobre la sanidad y la educación gratuita de la URSS, y así diversos temas en los cuales, al contrario de lo que nos podemos imaginar, Eduard Limonov sacó en conclusión de que muchos comunistas en Occidente malinterpretan el comunismo, no saben lo que es el comunismo soviético o el comunismo verdadero, tienen una visión bastante idealizada de cómo es la URSS y de cómo son sus ideologías. Pero a pesar de todo esto, estos factores que anteriormente he mencionado solo fomentaron su añoranza hacia la URSS, añoranza que solo iba en aumento por cada situación negativa en la que estaba viviendo como inmigrante en un país capitalista. Se dio cuenta que vivía mejor en la Unión Soviética que en Estados Unidos, y esto poco a poco lo estaba volviendo más nacionalista y más comunista, más a favor de la Unión Soviética. Pero a pesar de todo esto ya era tarde para arrepentirse y volver a la URSS, porque una vez que sales de la URSS te quitan la nacionalidad y no puedes volver. Entonces se tuvo que limitar a volver a Europa, pero no volvió a Europa del Este ni cerca de Europa del Este. Se fue a Francia, a París, y allí su situación de vida mejoró bastante. Le dieron la nacionalidad francesa y también podía trabajar de escritor. Aquí ya publicó su primera novela y colaboró con diversos periódicos tanto nacionalistas como comunistas, en los cuales ya se ganó la fama de ser un nacional bolchevique, un rojo pardo, que es como se les llamaba. Y todo en su vida fue medianamente tranquilo. Tuvo varias amistades con escritores importantes de Francia y una vida como escritor bastante buena, y se podía haber conformado con esta vida, pero no pudo ser así, puesto que en 1991 acontece un suceso muy importante para Limonov. En 1991 cayó la URSS y Eduard Limonov, nada más saber que ya podía volver a Europa del Este, no tardó nada en hacerlo. Nada más volver en 1991 empezó a trabajar en distintos periódicos y así comenzaría su trayectoria política. Iría pillando adeptos mediante su ideología y también tras la publicación de su propio periódico, llamado Limonka. En 1993 decidió fundar su propia organización política, al ver que no había ninguna por el cual se sentía identificado en la realidad política de la sociedad rusa de aquel momento, así que fundó el famoso Partido Nacional Bolchevique, un partido de ideología ultranacionalista rusa, eurasiática, antiputinista en un futuro y comunista stalinista. Y aunque se llame Partido Nacional Bolchevique, legalmente nunca fue considerado como tal en el gobierno ruso y en la sociedad rusa. No podían presentarse a las elecciones ni realizar diversas funciones propias de un partido político. A pesar de que hace unos segundos mencioné su ideología política, en aquel momento no estaba muy definida, entonces necesitaban a un teórico. Este teórico sería el famoso Alexander Dugin, que seguramente os suene si habéis estado siguiendo con continuidad la guerra de Ucrania, pues él es uno de los grandes teóricos que apoyan la guerra de Rusia contra Ucrania. Entre los años 1993, que es cuando se fundó la organización, y 2007, que es tras la ilegalización, entre este margen de años, el Partido Nacional Bolchevique tuvo un gran auge. Muchos jóvenes se volvieron militantes de su organización y empezaron a hacer verdaderos actos contra el gobierno de la Federación Rusa, como ocupar distintos edificios de instituciones públicas y marchas. Llegaron a tener sus propias canciones, hacían cursos de autodefensa, incluso realizaban cursos sobre estudios literarios de autores comunistas y fascistas en la literatura como Mao Zedong, Stalin, Yukio Mishima, Julius Evola, etc. En definitiva, llevaban la militancia hacia un extremo que en Europa occidental dejó de existir tras el fin de la Guerra Fría. Su crecimiento fue medianamente bueno, no tuvo ningún obstáculo y no fue discontinuo. Tuvo bastante fama entre los jóvenes y sobre todo en los círculos de artistas avant-garde underground rusos. Su composición era de lo más variopinta. Había desde profesores de universidad hasta cantantes de música punk. Podríamos considerarlo con total seguridad un movimiento contracultural, un movimiento contra el gobierno ruso. Buscaba una unión de distintas personas para realizar lo que sería la máxima expresión radical contra el propio gobierno ruso, y podrían haber llegado a ser la máxima expresión de la oposición contra el gobierno ruso si no hubiese acontecido dos sucesos muy importantes.
Y lo primero que ocurrió fue la salida del teórico anteriormente mencionado Alexander Dugin, que había decidido irse debido a que tenía bastantes diferencias contra el modus operandi de Limonov, pues Dugin quería hacer un partido político con intelectuales dentro y Limonov solo había conseguido conformar una asociación que el propio Dugin calificaba como una asociación de litrona y pancarta. Y lo segundo acontecido fue la llegada de Putin al gobierno. Como bien sabemos, Limonov era antiputinista y solo coincidía con él con su punto de vista euroasiático. Además, como los miembros del Partido Nacional Bolchevique no paraban de realizar actos de vandalismo contra los políticos rusos y sus oficinas, Putin empezó a realizar diversas medidas para ilegalizar su partido. Empezó con diversos arrestos hacia Limonov, pero arrestos que no duraban demasiado porque siempre salía luego en libertad. Y en 2007 ilegalizó definitivamente su organización política. El gobierno ruso, según su propia ley federal contra la actividad extremista, decidió prohibir y perseguir las acciones de la Organización Nacional Bolchevique y justificaron esta decisión por 3 razones. La primera, la invasión en 2006 de la organización a la Asamblea Legislativa de San Petersburgo. La segunda, las declaraciones de odio étnico que estaba haciendo uno de los periódicos de la organización. Y la tercera, haber agredido al presidente de la Comisión Electoral durante las elecciones de la Duma Regional de Moscú en 2007. A pesar de esto, fundaron otra organización denominada como Otra Rusia y seguían llevando a cabo diversas acciones contra el gobierno de Putin, como manifestaciones o actos de vandalismo, pero no llegaron ya a ser tan famosos como antes. Solo llegaron a estar otra vez en boca de todos cuando, en 2014, durante la invasión de Rusia a Crimea, la guerra civil en Donbass y las movilizaciones de Euromaidán, el Partido Nacional Bolchevique, ahora denominado Otra Rusia, decidió mandar manifestantes prorrusos contra el Euromaidán y decidieron enviar voluntarios a apoyar a los separatistas en la zona del Donbass. En la guerra del Donbass, los nacionalbolcheviques se dedicaban a recoger equipos para los separatistas y la población civil, y también a pelear. Durante estos combates murieron 2 miembros del partido de Otra Rusia, Yevgeny Pavlenko e Ilya Guriev, y después de varios años se cobraron 2 víctimas más. En 2022 murió la activista Senfira Suleimanova, y también en 2023 murió uno de los líderes de la célula de Perm, Andrei Keller. Pero esta fama ya fue pasajera y de hecho hasta el propio Limonov decidió irse del partido en 2016 y no tuvieron mayor incidencia en la sociedad rusa, en parte porque ya otros opositores al gobierno ruso se habían vuelto mucho más famosos que ellos, debido a que no tenían en parte una ideología tan marcada, eran mucho más transversales. Y en cuanto al destino de Eduard Limonov después de 2016, lamentablemente en 2020 murió justo al inicio de la pandemia, pero no por el COVID-19, sino por las consecuencias de pelear contra un cáncer que llevaba arrastrando durante un tiempo. A pesar de su muerte, su organización aún sigue siendo activa, pero como mencioné antes ya no es tan famosa como antes. Aún así podemos considerar que el legado de Limonov en la sociedad y en la política rusa aún sigue siendo de lo más importante y de lo más activo. Sus obras se consideran de las mejores obras que hay actualmente en la literatura contemporánea rusa, y la verdad es que os recomiendo leeros por lo menos el libro que he estado mencionando antes, que hablaba de su vida en Nueva York. Podríais entender muy bien la psicología de esta persona que lamentablemente ya no está con nosotros. Así que espero que os haya gustado el vídeo, no dudéis en comentar y dadle me gusta, suscribiros para más y compartidlo con las personas que penséis que le pueda interesar la cultura de la Europa Oriental. Seguramente que en el vídeo habrá algún detalle que no está del todo explicado o se puede considerar que lo he mencionado así de venida, pero en parte lo he hecho para que el vídeo sea mucho más ameno para los espectadores promedios. Aún así, si tenéis alguna duda, no dudéis en comentarme. Yo no tengo ningún problema en responder y en escribiros todo lo que tenga que escribiros hasta que se os vaya esa duda. Incluso alguno de vuestros comentarios me podría servir para un futuro vídeo, así que no dudéis en comentarme. En resumen, no olvidéis de comentar, de compartir, de suscribiros y de echarle un vistazo a los otros vídeos del canal. Un saludo. Вы отдаете себе отчет, что будет завтра на Украине, например? Это все, сейчас можно сказать, отношения между украинцами и русскими более или менее дружественные. Но это все изменяется ежедневно. Вот сейчас была история с Черноморским флотом. Завтра будет из-за Крыма. Каждый раз это эскалация эмоций. Потому что национализм — это эмоции. Непрерывная эскалация эмоций. Одна сторона начинает, другая ей отвечает. Потом никто не помнит, кто начал. Я вот был в декабре прошлого года в Югославии, был в Кроатии, в этой самой области Словении, которая защищает сербы. Вот там это началось точно так же. До этого я был там в 89 году. Там было абсолютно тихо, и ходили приличные нормальные люди.
А сейчас я посетил там центр опознания трупов, там дети с перерезанными горлами, с выколотыми глазами. Вот то же самое будет и на Украине. Будет, я вам говорю. Кто хочет этого? Никто не хочет. Надо было защитить сразу же права 12 миллионов русских на Украине, оговорить их права. По какому мать-перемать праву они заявляют свою... Почему им должен принадлежать Крым? Почему им должна принадлежать Харьковская область? Почему им должен принадлежать Донбасс? Моя девушка нацболка, на ней красная футболка, там лимонка в белом круге, евразийство любит Дугин, на руке ее портак, серп и молот, как-никак и аккуратное каре, и на партсъезде в кабаре, на ней кожанка и берцы, коммуняги и наверцы, состригайте свои пейсы.